los duendes. Y una sola forma de llegar a Wicca: creer profundamente en nuestros sueños. Por eso, aquí comienza la noche de los guardianes en contacto. Veces nos resistimos a escuchar lo que nos causa miedo, pero la intriga por conocer lo oculto es mucho más grande. Historias, cuentos y relatos que dan escalofrío. A partir de este momento comienza la noche de terror en contacto. ¿Te animas a escuchar? Hace muchos años me dedicaba a la venta de antojitos mexicanos en mi casa, que está en Guadalupe, Nuevo León. Los cuartos de la casa estaban en hilera. En el primero dispusimos la cocina, luego venía una recámara y enseguida otra más. Había un pasillo que iba hasta el fondo de la casa y a un costado el jardín. El cuarto de baño estaba en el exterior. Recuerdo muy bien que una noche estaba una clienta platicando conmigo en la cocina y yo le dije: Berta, ya son las 11 de la noche y no llega nadie a comprar. Creo mejor le bajo a la flama de la estufa. Cuando iba hacia allí, observamos claramente las dos que por la ventana que daba a la calle pasaba claramente la cabecita de un niño. Mi vecina, entusiasmada, dijo: ándale, ¿ves? Ya te cayó cliente. Sin embargo, en los siguientes segundos nadie entró, y entonces decidí salir a ver qué pasaba con el supuesto cliente. No encontré nada. Incluso salí a media calle para ver hacia ambos lados, pero no, todo estaba solo y pues no teníamos vecinos chicos cerca de la casa. Doña Berta estaba muy asustada y me dijo: ya mejor me voy, Meli, aquí en tu casa asustan. Entonces ella se fue y empecé a guardar todo. Pero me quedé con ese pendiente, porque no estábamos alucinando con esa imagen, y menos porque la vimos las dos al mismo tiempo. En otra ocasión, pasada la medianoche, llegó mi esposo de un viaje que había realizado a la Ciudad de México. Con la emoción del momento y la algarabía de nuestros hijos, nos olvidamos de cerrar la puerta. Y después nos sentamos en la cocina a platicar los pormenores del viaje. En eso estábamos cuando de repente observamos que una niña vestida de blanco cruzaba frente a la puerta de la calle. Fueron tan solo unos segundos. Luego, mi marido y yo volteamos y nos miramos las caras con asombro. Pero no quisimos comentar nada por no asustar a los muchachos. Ya cuando estos estaban dormidos, le cuestioné a mi marido: oye viejo, ¿y qué era lo que tú viste? Entonces me contestó que vio a una niña de blanco, pero que no se le veían los pies al caminar, que era como si flotara en el aire. Los dos coincidimos en la explicación, pero decidimos dejarlo así.
para no crear pánico en la familia o en quien nos visitara. Hubo una tercera vez. Esta vez mi esposo y mi hijo mayor venían de una función de box. Igual que las veces anteriores, pasaba de las 12 de la noche. Mi esposo le dijo a mi hijo: tú métete a la casa, yo ahorita te alcanzo porque voy al baño. Cuando mi esposo entró, fue directo a la recámara y me dijo intrigado: oye Meli, ¿quién es la niña que anda allá afuera? Ay, pues nadie de aquí. ¿Por qué no le preguntaste qué hace tan tarde fuera de su casa? Y en eso salimos los dos a buscarla rápidamente, pero ya no vimos a nadie por ningún lado. Y entonces comprendimos que era el pequeño fantasma de ultratumba que nos visitaba de vez en cuando. Pero entonces volvió a suceder. Esta vez fue mi hija y fue la última de la familia que la vio. Pero lo más curioso es que fue también a las 12, pero esta vez del mediodía. Ella estaba trapeando la recámara cuando observó que una niña cruzaba por la puerta interior que comunicaba las recámaras y la cocina. ¿Qué haces? No te metas. ¿No ves que estoy trapeando? Vas a echarme tierra por todos lados, dijo mi hija gritando, creyendo que era su hermana menor. Y como no obtuvo respuesta, corrió a enfrentarla por su osadía. Sin embargo, no encontró a nadie por ninguna parte. Yo le pregunté qué le sucedía y enseguida me contó lo que había visto. Conociendo la historia de la niña fantasma, la invité a olvidar lo sucedido, argumentando que tal vez todo era producto de su imaginación. Pero mirándome con extrañeza, ella contestó: pues yo la vi. ¿Qué fue? No lo sé, pero ahí estaba. Hasta la fecha no sabemos qué originó ese fenómeno paranormal, pero lo bueno es que desde hace unos años ya no volvió a pasar nada en casa. Bueno, a veces estas apariciones repentinas, estas situaciones paranormales en nuestros hogares o a aquellos a los que les haya tocado pasar por una situación paranormal, no encuentran explicación, ¿no? Pero todo tiene una explicación siempre. Hay gente que dice: en mi casa nunca había pasado nada y de repente comenzó a suceder. En este caso, la historia que voy a compartir habla un poquito de eso, ¿no? La historia anterior la repetimos porque la habíamos pasado en otro programa, pero hay gente que nos había escrito diciéndonos que no habían podido escuchar bien el final. Bueno, no sé si el problema fue de interferencia en la radio o algo parecido, pero bueno, ahí está, la compartimos. Y en este caso, quien me contaba la historia, o me contó esta historia, en realidad, es Micaela, que cuenta que en su casa vivía su papá, su mamá, su hermano y ella. Todos mayores de edad, todos mayores de edad.
me contó que de repente, y sin ninguna explicación aparente, comenzaron a ocurrir situaciones paranormales en su hogar. Su hermano pasaba muy poco tiempo en la casa porque trabajaba, él es policía, y ella estudiaba en la facultad. Y los padres, bueno, ya estaban jubilados, ¿no? Y de repente comenzaron a ocurrir cosas. Bueno, ella recuerda, perdón, Paola es el nombre de esta, recuerda que en una oportunidad volvía de una fiesta en casa de unos amigos, ya entrada la madrugada, esto para el mes de mayo, y recuerda que esa noche estaba lloviznando, y cuando llegó a su casa, la casa de ella tiene una pared bajita en el frente, todo a lo largo, de no más de 1 metro, y sobre esa pared una reja que debe tener 1,5 metros aproximadamente, un pequeño jardín y luego la casa. Cuenta que en ese jardín tenían una planta de flores, una planta, creo que se llama laurel de jardín, se llama la planta, y que ella, bueno, llegó como siempre, abrió el portoncito de la casa, entró, y cuando caminaba por ese pasillo para ingresar a la casa, vio o le llamó la atención un movimiento junto a ese árbol. Estaba a 3 metros de donde estaba ella. Le llamó la atención el movimiento, y ella dice que miró y vio como a una mujer, ella dice mujer porque tenía el cabello largo, que estaba agarrada del árbol, del tronco del árbol con las 2 manos, y solamente sacó la cabeza, como si estuviera escondida detrás del tronco del árbol, toda de negro, y solamente sacó la cabeza para mirarla a ella. Ella cuenta que pudo ver el rostro de aquella aparición porque había un foco enfrente de la casa que siempre quedaba prendido, ¿no?, por las noches, y ella asegura que era un rostro pálido, demacrado, dice ella, esa es la palabra, y con los ojos sin vida. Sumado a eso, que sintió un escalofrío profundo al ver esta aparición. Ella dice que duró apenas segundos y ella vio claramente cómo esta mujer o esta aparición se escondía nuevamente detrás del tronco, pero ella podía ver las manos, ¿sí?, que treparon hacia arriba del árbol, como si las manos se hubieran ido sola, o como si el resto del cuerpo no pudiera verlo, ¿no?, como que estaba muy oscuro. Comenzó a golpear desesperadamente la puerta, a pesar de que ella tenía llave, y su papá salió asustado, lo mismo que su mamá, prendieron las luces y ella entró casi llorando del miedo que sentía en ese momento, sin poder explicar lo que le había pasado, ¿no?, porque no podía hablar. Unos minutos después, cuando logró calmarse, le contó a su papá y a su mamá lo que habían visto, y ellos le dijeron que posiblemente lo había imaginado, que no le dé demasiada importancia a esas cosas. Bueno, más o menos por ahí, ¿no? Sin embargo, ella se quedó muy inquieta, muy asustada con esta situación, y aquella noche le costó mucho dormir. Era como que de repente escuchaba ruidos, o un poco sugestionada también, ¿no? Pero bueno, pasó ese día. Su hermano, que se había separado hacía poco tiempo de la esposa, comenzó a tener problemas en la casa. La ex esposa venía a hacerle problemas por el tema de la plata y por otras situaciones también, ¿no? Y la situación en la casa en ese momento era como muy inestable. En otra oportunidad,
Ella volvió como a las 11:30 de la noche, se sentó a comer junto a su mamá, a su papá que la acompañaron y luego se fueron a dormir. Y ella se quedó, no se había dormido, se quedó leyendo unos apuntes y como a la 1 de la mañana su mamá se levantó para tomar agua en la cocina y dice que escuchó que su mamá lo llamó a su esposo, es decir, al papá, ¿no? de ella, de Paola. Lo llamó muy asustado y luego gritó. Ella, que estaba despierta, corrió hacia la cocina y vio a su mamá sentada en el piso, y el instante en el que alguien, a quien ella no podía ver, le soltaba el cabello. Su mamá le dijo que cuando ella estaba por abrir la heladera, alguien le tiró del cabello desde atrás y ella cayó al piso, pero no la soltaron. La abrazó muy fuerte a su mamá, estuvo llorando, asustada también por esta situación. Su papá no comprendía y ya un poco viendo que le había pasado esto a su esposa, bueno, tenía sus dudas de que esto fuera imaginación, ¿no? La cuestión es que aquella noche dejaron algunas luces encendidas, el hermano volvió medio tarde, ella le contó lo que había pasado, se quedaron como que se levantaban cada 2 por 3 para ir a verlo a sus padres en la habitación, ¿no? Para ver si estaba bien, si no les pasaba nada. Pasaron como varios hechos parecidos a estos, ¿no? Mientras tanto, el hermano de Paola enfermó 2 o 3 veces. Primero fue una gripe, después tuvo una angina, después estuvo enfermo del estómago, del hígado. Pero era una cosa increíble porque se enfermaba, salía esa enfermedad y caía en otra y en otra. Y todo esto hacía que él comience a bajar de peso. En un proceso que duró un par de meses, ¿no? Se enfermaba, se curaba de esa enfermedad o salía de esa enfermedad y se agarraba a otra enfermedad. La cuestión es que comenzaron a hacerle análisis de todo tipo, pensando que, tenía problemas en el sistema inmunológico, de acuerdo a lo que ella me cuenta, ¿no? En las defensas muy bajas y esas cosas, pero no encontraban como causas o razones aparentes para esta situación que él estaba atravesando. Por momentos, cuando estaba durmiendo, comenzaba a gritar y ellos asustados acudían a la habitación y él decía que tenía dolores de cabeza insoportables, como sentía que le dolía mucho, que como si le estuvieran presionando la cabeza, y gritaba, ¿no? Por unos instantes. Y esto le sucedía, estos episodios ocurrían así, durante la noche, por ejemplo. Mientras tanto, en la casa se repetían estas apariciones, tanto que ellos ya lo habían hablado todo, es decir, los 2 hermanos, o sea, Paola y su hermano, y sus padres, que no se explicaban qué es lo que pasaba. La mamá de ella puso algunas estampitas que tenía, que había hecho bendecir y esas cosas, ¿no? Y ella intentaba, digamos, ayudar de alguna manera en esta situación. La cuestión es que una noche estaba Paola con sus padres en su casa, su hermano había ido a trabajar y cerca de las 2 de la mañana aproximadamente, con un poco de desconfianza, ella misma dice que a pesar de que en ese momento no había ocurrido nada, fue o tenía la intención de ir a la cocina a tomar un poco de jugo, pero le dio miedo. Cuando estaba por salir de la habitación, sintió algo y le dio miedo. Y ella se decía, pero no puede ser, estoy en mi casa, y salió hacia la cocina. Cuando se sirvió el jugo en un vaso y estaba por guardar la botella en la heladera, dice que el vaso, o el jugo en realidad, comenzó a hacer burbujas, primeras pocas burbujas así,
y luego era como si hirviera el vaso. Y ella se asustó, salió corriendo para la habitación de sus padres, que luego fueron a ver, por supuesto, y increíblemente el vaso estaba dado vuelta en la mesada, ¿sí? Estaba al revés sobre la mesada, como si alguien lo hubiera movido, ¿no? Dice que esa noche sentían en el techo de la casa como si llorara alguien, o como si fuera un gato. Sentían lamentos que los inquietaban, por supuesto, ¿no? Porque fue durante toda la noche. La cuestión es que, como a las 4 de la mañana, lo trajeron al hermano de Paola en un móvil, diciéndole que se había sentido mal, le había bajado la presión, lo habían llevado hasta la comisaría. Cuando se sintió mejor, lo cargaron en la camioneta y lo llevaron a su casa, ¿no? Y él estaba bien en ese momento, pero decía que no se explicaba, no sabía qué es lo que le pasaba. Lo cierto es que cuando se acostó a dormir, nuevamente comenzó a sentir esos tremendos dolores de cabeza que cada vez eran más frecuentes y más agudos, ¿no? Aquella noche prácticamente no pudo dormir. Se dormía y se levantaba gritando del dolor en la cabeza, ¿no? Y bueno, ellos preocupados, sin saber cómo ayudarlo, se quedaron junto a él, le dieron alguna pastilla para el dolor de cabeza, y apenas amaneció lo llevaron nuevamente al médico, ordenó algunos estudios, le hicieron, y esto en el lapso de una semana le hicieron un electroencefalograma y cosas por el estilo, pero no encontraban causas a esta situación. Y comenzaron a pensar que era de origen neurológico, ¿no? Pero unos días después, el hermano de Paola estaba durmiendo en su habitación y comenzó a gritar desesperado. Todos pensaban que era nuevamente aquellos episodios que eran esos dolores intensos que sufría por las noches. Pero cuando llegaron a la habitación, él estaba asustado, acurrucado como un niño y llorando. Y él le dijo que se había dormido y en un momento escuchaba como que alguien le hablaba. Y él abrió los ojos, se despertó y como si estuviera flotando sobre él, levitando sobre él, acostada, en la misma posición que él, pero como levitando, una mujer que él decía que tenía el rostro de una calavera, una imagen realmente muy fea. Cuando ellos entraron a la habitación, aseguran que había un olor muy fuerte, un olor que no desagradable, por supuesto, pero que no podrían decir ellos o definirlo exactamente porque era un olor raro, ¿no? Pero muy fuerte. Y bueno, ventilaron la habitación, prendieron las luces, le hicieron un té, lo acompañaron y ya los 2 días después, un par de días después, le habían dado una licencia médica y prácticamente estaba como un zombie todo el día porque no podía dormir, se dormía por las noches y sentía unos dolores insoportables de cabeza, ¿no? Hasta que en un momento, una noche, ellos, los padres y ella incluso, se quedaron con él en la habitación, acompañándolo, la madre rezando para que tratara de dormir, y en un momento se comenzó a gritar de nuevo con estos dolores, y ellos vieron que de uno de los oídos le salía sangre, y se asustaron con esta situación. Continuaron con los estudios, pero no encontraban nada y él empeoraba, hasta que en un momento vino la madrina de él, la madrina que vivía al sur de la provincia, en Monteros, y hablando de toda esta situación, cuando le contaron todo lo que estaba ocurriendo, ella dijo que hicieran 2 cosas, les aconsejó: que hicieran bendecir la casa y que lo llevaran a una señora que ella conocía, una curandera,
que estaba en el sur, también una mujer de Aguilares aparentemente, y bueno, no dudaron en hacer esto, ¿no? Ese mismo día habían conseguido ellos agua bendita y el compromiso de un sacerdote de ir a la casa. Ellos mismos, bueno, bendijeron la casa. Y un tío de Paola llevó a esta señora, a la madrina de él y al papá hasta a buscar a esa mujer, ¿no? Que accedió a venir. Ya cerca de las 4 de la tarde aproximadamente llegaron a la casa, ¿no? Dice que apenas entró ella a la casa, apenas abrió el portoncito, ella pidió entrar primero. Apenas abrió el portoncito de ingreso a la casa, se quedó parada y dijo: hay un trabajo muy fuerte acá. Eso fue lo primero que dijo. Fue hasta la habitación donde estaba el hermano de Paola, estaba despierto, estaba tratando de tomar un té porque dice que bueno, había comenzado a tener problemas también cuando ingería algo, se descomponía y vomitaba absolutamente todo. Había perdido mucho peso y estaba bastante mal, muy demacrado, muy flaco. Y bueno, esta señora entró a la habitación y le dijo: mijo, ¿cómo está? Y él la miró y le dijo: bueno, mal. Y se sentó a hablar y estaban ellos presentes, ¿no? Y dice que le tomó la mano, le tocó la cabeza y bueno, hizo que se persinara, los dos se persinaron y comenzaron a hablar. Ella le preguntó si había tenido algún problema, le dijo que no. Y ella le dijo: hay una mujer, le describió, ¿no? Le dijo: hay una mujer que no es muy alta, con el cabello de color marrón, y le dio una seña particular de esta persona con la que él se asombró. Le dijo que esta persona, esta mujer de la que ella le estaba hablando a él, tenía un lunar en el ojo, ¿no? Un lunar dentro del ojo, una seña, algo particular que digamos no es muy común en las personas, ¿no? Y es como que todos se miraron, se asombraron, porque jamás le habían dicho nada, ni siquiera de que tenían sospechas de que alguien podía haberle hecho un trabajo, hasta que su madrina dijo eso, ¿no? Y todos se miraron porque se dieron cuenta que estaba hablando de la ex esposa del hermano. Y se quedaron sorprendidos. Y esta mujer le dijo: ella te está haciendo ese trabajo, porque no quiere, quiere que si no estás con ella, no estés con nadie. Entonces ahí es como que comenzaron a reaccionar. Incluso Paola misma me contó que sabía que la ex esposa del hermano había concurrido o iba habitualmente a una mujer que tiraba las cartas y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces se dieron cuenta que la situación venía por ahí. Y esta señora comenzó a buscar entre las cosas, le dijo si últimamente le había hecho algún regalo o algo, o antes de que comenzaran estos problemas le había hecho algún regalo, y él no recordaba nada que le haya dado, no recordaba estas cosas, ¿no? Buscó debajo de la cama en algunos lugares, y luego comenzó a caminar por la casa y salió hacia el frente, ¿no? Cuando ella ingresó a la casa dijo: hay un trabajo muy grande acá. Entonces salió y se paró en el mismo lugar y se fue derecho luego hasta este árbol que yo les cuento, que era como me dijo el nombre, es un laurel de jardín, exacto, que tenía muchos años en la casa. La mujer se apoyó en el tronco y comenzó a buscar, y en un momento se persinó y los llamó a todos para mostrarle que en el tronco del árbol, en la parte que daba hacia la pared, ¿sí?, entre el tronco del árbol y la pared del vecino, habían unos 40 centímetros, un lugar al que ninguno de ellos
iba nunca, nadie se metía ahí entre el árbol y la pared, ¿no? Bueno, justamente en esa parte del tronco había dibujado un ataúd, muy bien dibujado, con una estrella de 5 puntas hacia abajo, y algo mucho más increíble todavía. Ahí al pie de ese árbol había una bolsita con una foto tipo carnet del hermano de Paola y los restos de lo que fue alguna vela que habían encendido allí. Allí le habían hecho el trabajo. Cuando esta mujer desarmó aquella bolsa plástica, una bolsita muy chiquita para sacar la foto, vieron todos que la foto tenía un alfiler que atravesaba de lado a lado a la altura de las orejas en la cabeza. Y la mujer le dijo que esos dolores que él sentía y esa situación por la que estaba pasando se debía a ese trabajo. Que él iba a morir con dolores de cabeza, o al menos que esa era la intención, ¿no? Esta mujer, ella misma se puso a rezar en el lugar. Bueno, Paola cuenta que hizo como pidió que prendieran unos carbones y ella quemó azúcar, incienso y algunas otras cosas, luego echó agua bendita en el lugar y la foto de él pidió que ella le sacó el alfiler, por supuesto, y ese alfiler lo clavó en la tierra y le dijo que no lo saquen ahí, que el alfiler se iba a podrir, se iba a herrumbrar y podrir y que el trabajo se iba a cortar, que de a poquito se iba a ir recuperando, ¿no? Y le pidió que a la foto de él la pusieran dentro de una Biblia, que estuviera bendita. Hicieron eso, ¿no? Hicieron eso. La mujer hizo un trabajo de limpieza en la casa y ellos quedaron muy mal, imagínense, con esta situación. Se acaban de dar cuenta que la ex mujer le había hecho un trabajo para que él se muriese, ¿no? La cuestión es que, bueno, llevaron a esta mujer nuevamente hacia el sur. Esa noche hubo mucho ruido en la casa, pero él pudo dormir porque no tuvo aquellos dolores insoportables de cabeza. Por momentos le dolía un poco, pero dice que con el paso de los días fue mejorando y que al cabo aproximadamente de un mes él estaba muy bien. Es decir, había recuperado peso, ya no tenía dolor de cabeza, había comenzado a dormir tranquilamente, y eso sucedía de acuerdo a lo que le dijo esta mujer, porque el alfiler se iba a herrumbrar, iba a comenzar a herrumbrarse y a podrirse ahí dentro de la tierra, y eso, bueno, iba a hacer que de a poco aquel trabajo vaya desapareciendo de él, ¿no? Bueno, le pidió también, esta mujer con un cuchillo sacó toda la corteza en la parte donde estaba aquel dibujo y la enterró. Y bueno, allí se cortó el trabajo, ¿no? Allí el hermano mejoró, la situación en la casa mejoró, luego hicieron bendecir la casa y no volvieron a tener episodios ni de apariciones, ni de ruidos, ni nada extraño, ¿no? Paola, por un lado, me dice que cree que, bueno, había visto cuando ella llegó a su casa y aquella aparición macabra que vio detrás del árbol ese era una bruja. Y posiblemente haya sido el día, el momento en el que hayan hecho el trabajo, ¿no? Por supuesto que si tuvieron muchos problemas después con la ex esposa, imagínense. Pero gracias a Dios, hoy en día todo eso es una cuestión superada. Pero me dice, Paola, yo quería decirte dos cosas. Primero, que creo que existen estas cosas, hemos vivido este tipo de apariciones paranormales también, y que hay gente, que hay curanderos que trabajan haciendo daño. Eso es totalmente cierto.
Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por estar ahí del otro lado compartiendo el programa con nosotros. Mi nombre es Sergio Fierro, la conducción del programa con la producción de Adriana Córdoba. Hacemos la noche de terror. El número para que nos escriban, WhatsApp o mensajes de texto es el 156 29 11 81. Pueden escribir y le pido a la gente que me vaya a mandar una historia escrita, que ponga al comienzo como primera palabra, ponga historia y luego me narre la historia, ¿no? O estaría bueno también que nos manden la historia contada en un mensaje de voz a través del WhatsApp para que nosotros podamos luego compartirlo con toda la gente, ¿no? Gracias a todos los que nos están escribiendo, a los amigos de siempre, que ya vamos a estar compartiendo algunos de esos saludos, por supuesto. Pero hay un oyente que me ha mandado una historia, un tanto larga, pero vamos a compartirla, que tiene que ver con el Colegio Nacional, y la fuente es el Face de algún chico, por supuesto, donde ella tomó la historia, o él, perdón, tomó la historia y nos la envió. Me parece una historia, digamos, con algunos ingredientes realmente atractivos, como para que podamos compartirla. Así que ahora vamos a compartir esa historia. Bueno, vamos a compartir algunos de los mensajes de la gente que va llegando, que escribe y que van llegando a la radio. Yo tenía una historia que quería compartir con ustedes sobre el Colegio Nacional, que la tenía lista, pero aparentemente la persona que me la envió a través del WhatsApp envió luego otros mensajes, ¿sí? Y se mezclaron ya con tantos mensajes que están mandando, no puedo encontrarla, así que les voy a pedir a esa persona, que es la que envió la historia del Colegio Nacional, que mande un nuevo WhatsApp, que ponga historia nuevamente como primera palabra para que yo pueda encontrarla, ¿sí? Por favor. Bueno, hola Guardián, quiero mandarle saludos a Julio Vela, soy Ale, él también está escuchando la radio. Ahora sí, muy bien, ahí está. Sergio dice: como siempre, disfrutando el mejor programa radial de la provincia. Soy Fabián Castillo, un abrazo enorme, amigo, espero que estés muy bien. Muchísimas gracias, Sergio. Soy Dalila, de San Miguel de Tucumán. Me gusta la radio, me gustaría que me pases una historia de la casa abandonada que está enfrente del Parque Guillermina. Hemos contado algunas cosas, digamos, no hay como una historia así en particular, ¿no? Pero hemos contado algunas cosas que nos habían transmitido algunas personas, alguna gente, incluso en algún momento alguien que había trabajado en el lugar, ¿no? Que nos habían contado esto, que nos habían contado sobre algunas cosas que contaban, que decían ocurrían por allí en esa vieja casona, ¿no? Que parece tener como muchas historias, pero al fin de cuentas nadie conoce la verdadera historia de este lugar. Si así fuera, estaría muy bueno que alguien lo comparta con nosotros. Nosotros lo que hicimos es hablar con un cuidador o con alguien que había trabajado allí, me parece, que nos había contado lo que le ocurría a él, ¿sí? No cuál era la historia de la casa, que desconocía. Bueno, el Colegio Nacional tiene una historia que la enviaron, me cuenta Sergio, esta historia la publicaron en Face, no la puedo copiar, me la manda, se captura pantalla, me la manda, y bueno, yo, Agustín Perea, quiero agradecerte y vamos a compartirla, claro. Repito, es una historia que él la tomó del Face, de una persona que narra esta historia. Y cuenta que la persona dice que este lugar tiene años de historia y es mi segunda casa. Contaba sobre
este lugar sobre el Colegio Nacional, lugar que tiene muchísimos años, y no tan solo esta, sino que en alguna oportunidad hemos escuchado muchas historias que nos han narrado acerca de este lugar. La persona que cuenta la historia dice: recordaba las viejas épocas cuando era alumna y estudiaba allí, en alguna de sus amplias aulas, donde solía estar y pasar horas de clase con los profesores de turno y haciendo, bueno, muchas cosas, ¿no? Pasándola bien, disfrutando y haciendo algunas travesuras en las horas libres, ¿no? Cuando los profes no venían. Recuerdo un día que estábamos con una compañera y amiga de la clase en la biblioteca buscando información sobre historia, ¿no? Nos quedamos hasta tarde allí, después de las 7 de la tarde. Ambas estábamos solas allí, en ese lugar, ¿no? En esos tiempos siempre nos contaban historias de apariciones, gente que los habían espantado en el colegio. Pero bueno, yo era escéptica y poco creyente sobre esas situaciones. Por aquel momento no me había ocurrido nada todavía, ¿no? Aunque me gustaba escuchar aquellas historias. Mi amiga sí creía en eso, pero además era miedosa, ¿no? En un momento, cuando estábamos sentadas allí en la biblioteca, no quedaba casi nadie. Además, el turno de la noche estaban por entrar. Nosotras seguíamos allí. Estábamos leyendo un libro que nos habían encargado de sacar información sobre la historia de la Argentina. Y en ese momento sentimos un extraño ruido detrás de uno de los pasillos dentro de la biblioteca. Y pensamos que podría haber entrado el encargado de la noche de la biblioteca. Y yo, curiosa, me levanto de la silla para ir a ver, y mi amiga me dijo: no vayas, mira, puede ser, mira si te espantan o algo por el estilo, ¿no? Yo le dije: bueno, deja de hablar tontera, Karina se llama esta chica, esas cosas no pasan. Y ella se quedó callada y yo fui a ver, y no había nadie. Y de pronto un libro se cayó solo, de la nada, de uno de los estantes al piso, y me pregunté quién habrá sido, ¿no? Si me estaban haciendo una broma o por qué había sucedido aquello. Después de acomodar ese libro en su lugar, ya habíamos terminado de sacar la tarea, lo que nos habían pedido, y cuando nos estábamos yendo sentimos otra vez un ruido más fuerte, ¿eh? Detrás de esos estantes de libros que estaban hacia el fondo. Pero por supuesto que ya no íbamos a ver, no queríamos averiguar qué había pasado. Imagínense, digamos, da un poco de miedo esa situación, ¿no? Otro día, Karina y yo habíamos visto en un momento entrar a un chico alto al aula nuestra, justo antes de que nosotros lleguemos al aula, ahí, unos metros. Fuimos a ver quién era ese chico, ya que nunca lo habíamos visto en el colegio como compañeros nuestros. Además, no estaba vestido con uniforme, pero cuando entramos al aula, él no estaba allí, había desaparecido. Fue extraño porque las dos lo habíamos visto. Ese día realmente empecé a creer en fantasmas o en apariciones o en lo paranormal, como quieran llamarlo. Pensaba que estábamos, no sé, de pronto uno piensa en muchas posibilidades, ¿no? O que tal vez por el cansancio hemos visto cualquier cosa, no sé. Yo, siendo escéptica, buscaba alguna explicación. En esa época escuchábamos muchas historias de fantasmas en diferentes colegios. Después de un caso resonante en nuestra ciudad, de una casa embrujada en conocido Barrio Norte, esta noticia fue la que comenzó a hacer que todo el mundo hable sobre lo paranormal, ¿no? En el colegio, qué sé yo, en distintos lugares, hasta en su casa. Nuestra institución, el colegio, tenía o tiene más de 100 años y no era ajeno a ese tipo de conversaciones. Había gente que aseguraba que había pasado por situaciones paranormales allí. Había escuchado que aquí en nuestro colegio habitaban varias entidades fantasmales, pero que solo dos eran las como reconocidas, ¿no? Una de ellas, según dicen, era un sereno que vivía en la vieja casita del fondo,
como bueno, toda escuela vieja, ¿no? Que tenía, o todo colegio, siempre había unas habitaciones, una casa pequeña, una vivienda para que la ocupase la persona que por lo general se quedaba como cuidador, bueno, o como sereno. En este colegio, en nuestra institución, había un señor que cuidaba, por supuesto. Y un día este sereno falleció. Y bueno, allí en el lugar dicen que su alma, su espíritu sigue caminando por los pasillos durante las noches, ¿no? De aquel viejo colegio nacional. Es más, unos chicos que andaban por la noche allí en el lugar o en los alrededores dijeron haber visto, ¿no?, la sombra o la silueta de esta persona pasear de un lado al otro, que de noche, incluso gente que aseguraba que había visto una aparición, una silueta de una persona como una sombra, y que luego desapareció al atravesar una pared. Todos dicen que quizás se trata de él, ¿no?, que aún sigue cuidando el colegio. El otro supuesto fantasma o aparición, el de un joven llamado Joel. Este chico supuestamente se habría suicidado en el baño de varones, ahorcándose con una de esas cadenas de las antiguas mochilas que habían en los baños, ¿no? Porque tenía aparentemente algunos problemas con una compañera que había sido su novia, o habían tenido algún tipo de relación, o pretendía tenerla, y no pudo ser. Otros dicen que se suicidó porque había quedado de curso y tenía miedo a sus padres. En fin, hay muchas versiones, pero de cualquier manera fue un triste final para este chico, ¿no? Hasta ahora no habíamos visto a ese sereno, pero sí, nosotros no fuimos testigos de la aparición del sereno, pero comenzamos a pensar que sí habíamos sido testigos de la aparición de este chico, que cuando nosotros llegábamos al curso entró delante de nosotros y luego simplemente no estaba. Comenzamos a pensar que quizás se trataba de Joel, ¿no? Nuevamente otro día fuimos a la biblioteca a buscar unas cosas para un informe sobre historia, y allí estábamos, Karina y yo, las dos. Nos quedamos solas hasta tarde después de las 7:30 de la tarde, y comenzó a oscurecer, ¿sí? Ese día jamás voy a olvidarlo. Estábamos las dos solas allí en la sala y sentimos un aire muy frío pasar por nuestro lado, ¿no? Las luces comenzaron como a titilar, como queriéndose apagar, y sentimos nuevamente un ruido hacia el fondo de los pasillos de la biblioteca, y otra vez sentimos que cayeron los libros, ¿no? Además, ese ruido se hacía más intenso, como si alguien con pasos firmes, con botines o con botas, se acercara hacia donde estábamos nosotras. Karina estaba helada de miedo. Yo quieta, pero firme, y allí, en ese momento también con miedo, vimos una silueta alta pasar cerca nuestro, como si se tratase de una persona. Atónitas la seguimos con la vista, pero sin decir nada de nada. Era alto y delgado, y sentimos escalofríos. Además de, bueno, yo sentí que se me aceleró el corazón, una taquicardia, y empecé a sentir que no podía gritar. Quería, pero no podía, y uno no tiene el dominio del cuerpo, ¿no? Aquella silueta atravesó la pared finalmente, y ese frío en la sala se fue al instante. Cuando pasó aquello, por supuesto que sentimos alivio, ¿no? Y recién pudimos hablar o gritar, lo que fuera. Nos dirigimos hacia el pasillo a ver el libro que había caído, y era el mismo libro del día, bueno, de los días anteriores, ¿no? No sé, sentí algo, curiosidad, lo que sea. Me pregunté qué tendría aquel libro, ¿no? En particular, que era ese libro el que se cayó 2 o 3 veces. Bueno, me había propuesto llevarlo, leerlo en algún momento, ¿no? Además, bueno, me encanta leer novelas también, me gusta mucho eso, así que bueno, había pensado en llevarlo. El libro se llamaba El pan de los años mozos.
así era el libro, el nombre del libro, que se trataba de un amor alemán imposible en época de la Guerra Mundial, donde un joven que era pobre se enamora de una maestra alemana que venía a su pueblo a trabajar donde él vivía, y el protagonista de la novela, aquella joven le cambiaría la vida y le haría volver a creer en el amor. Allí, mientras leía esta hermosa historia de amor imposible, entre esas páginas, había encontrado una flor toda marchita. Cuando se secan las flores, ¿no? Cuando uno pone a secarlas allí en los libros, ¿no? Y un pequeño papel escrito, como de esos que se usan pequeñitos, ¿no? Que se usan para pasarse entre los compañeros, pero aquel pequeño pedazo de papel era una carta que estaba dirigida a una chica llamada Sara y decía: nos veamos en el bar, en el restaurante de la esquina a las 9 de la noche frente a la Plaza Urquiza, no me falles. Y al final de la misma decía: te amo, Sara. Y tenía fecha, 5/5/85, y el nombre de Joel. Al final había una firma. Mientras leí ese libro, me llené la cabeza preguntándome si aquel era tal vez el espíritu de Joel, que quería que supiera de esa carta que jamás llegó a manos de esa chica, de Sara. Y por eso Joel creyó que ella no le interesaba, o a ella no le interesaba reunirse con él. Esa noche en la que él pretendía, o él acordaba, encontrarse en el restaurante de la esquina. Yo deduje eso, que quizás esa fue la razón del suicidio entonces, ¿no? Por curiosidad, otro día busqué en los archivos del Colegio Nacional quién era Sara, con esos datos que ya tenía. Y en ese entonces, de las viejas promociones anteriores a la mía, no encontré a ninguna exalumna llamada Sara. Me pregunté quién era ella entonces. Una profesora. Me quedaba la duda. Entonces se me ocurrió preguntar en el colegio si alguien, o había habido alguna profesora llamada Sara, que trabaje o que haya trabajado en el Nacional desde aquellos años. Y me dijeron que sí, que hubo hace años, antes de que yo ingrese al colegio, una joven profesora de literatura llamada Sara, que renunció y dejó el colegio por un problema que tuvo sobre un supuesto romance con un alumno, o al menos eso decían los rumores, y tuvo que dejar el cargo por eso. Aunque no me dijo quién era ese alumno, yo supuse que se trataba de este chico, de Joel, y que aquel chico que aún pasea por el Colegio Nacional. Dicen que su fantasma, su espíritu, no puede descansar en paz. Ahora sé por qué se mató y por qué nunca le llegó esa carta a su amada Sara. Al igual que ese libro alemán que narra un amor imposible, aunque en este caso el romance de Joel y Sara no tuvo un final feliz, como este libro me hizo comprender la situación. Como anécdota de mi ex colegio, debo decir que esta historia de este espíritu de Joel me hizo creer, ¿sí?, en las apariciones, en lo paranormal, que existe. De una forma, ellos tratan de comunicarse en algunas oportunidades con nosotros, que nos quieren hacer llegar sus mensajes. Yo luego de ese día me puse a buscar viejas fotos del archivo, de las antiguas promociones del colegio, de averiguar quién era Joel y Sara en aquellos años antes del 85. Y allí vi una foto de Joel. Era un chico alto, muy bien parecido, tal cual habíamos visto la silueta de él en la biblioteca en aquel momento. Y encontramos también fotografías de algunos profesores que trabajaron en el colegio. Y allí había una foto individual de Sara, una profesora muy bonita, rubia, por lo que veía en la fotografía, ¿no? Sin duda debió ser una triste historia de amor imposible entre aquel alumno y su profesora en aquel momento. Pobre de este chico, de Joel, que terminó con el corazón roto por una carta que jamás llegó a esta chica. Ella quizás no soportó su muerte y por eso se marchó. Además de los rumores que se corrían en aquellos años sobre su romance con un alumno, donde, por supuesto, ustedes saben, es juzgado por la sociedad, que no es aceptado. Aunque no se llevaba mucha diferencia de edad, suponiendo que él tenía 17 o 18 años y ella
tendría entre 25 y 27. Y ese día que volví a mi ex colegio y querido Nacional, me trajo muchos buenos recuerdos, pero también esta triste historia de un amor que no se dio y que acabó mal. Y esta es una de las historias que la gente, que los profesores, la gente que ha trabajado por allí, incluso algunos alumnos, cuentan que ocurren en este viejo edificio donde hay muchas energías, tal vez muchos espíritus también vagando por las noches. Bueno, linda la historia, ¿no? Quería que la conozcan, por supuesto, quería que la sepan porque me pareció interesante y espero que a ustedes también. Hemos contado muchas historias de entidades en los edificios públicos de la provincia de Tucumán, ¿no? Un saludo grande para Norma y Julito, que están escuchando el programa como siempre, para el amigo Aldo, para Hernán, para los, no sé si estarán por allí, mis queridos amigos, los santamarianos, también un saludo enorme para ellos, para el amigo José Delgado de Tafí Viejo, que saluda a su hermana Nancy Delgado y a la sobrina Dalma. Seguimos esperando, amigo Sergio, si me puedes pasar el audio del alma. Lo que pasa es que no lo tengo en casa o en el teléfono como para pasarlo, pero voy a buscar la manera, ¿sí? Soy Mario de Alderete, estamos escuchando. Quiero saludar a Carolina de Famayá, que también escucha el programa, pasar la historia de la nena de las trencitas. Gracias, la radio está de Mil Capo. Ahí está, me dice alguien que me cuenta una historia. Te dejé una historia hace 2 programas atrás y te la reenvié el miércoles pasado y no la pasaste. Estaba con un problema, no podía leer esa historia. Hoy, es decir, no podía visualizarla en el teléfono. Hoy la tengo acá, la historia frente a mí, ¿no? Dice, esto pasó cuando tenía 13 años. Había terminado la primaria y un tío, bueno, a ver, ahí está. Y un tío consiguió un trabajo para, bueno, lavar copas en un bar de la ciudad de Alderetes. Y la primera noche que trabajé allí, mi abuelo me fue a buscar porque salía como a las 3 de la mañana. Así que, bueno, él se ofreció y fue a buscarme, ¿no? Comenzaron a pasar los días, un par de meses, y a veces me acercaban hasta la casa los patrones, hasta que un día me dijeron si tenía un amigo para llevar, para trabajar allí. Y sí, yo tenía algún amigo al que le pregunté y él me dijo que sí, que quería, bueno, trabajar, y comenzamos a ir juntos. Y al volver era más tranquilo, porque los dos nos conocíamos desde hace mucho tiempo, bueno, desde hace unos años, y volvíamos más tranquilos, ¿no? Más seguros los dos. Un día la dueña del bar donde trabajábamos nos dijo, chicos, les voy a prestar la bicicleta de mi hijo, así no vayan caminando a su casa. Y nosotros, imagínate, contentos, porque la vuelta a casa ya sería más rápida. Nunca nos había pasado nada extraño, nada raro. Siempre volver a la casa era tranquilo, hasta que una noche, cuando volvíamos con mi amigo, con Juan, y al pasar por el lugar donde está ahora la plazoleta Eva Perón, sentimos una risa muy, muy fea, tenebrosa, una risa de una mujer. La risa, o el sonido, venía desde una palmera que había en aquel lugar. Nosotros, bueno, nos llamó la atención, pero seguimos nuestro camino. Y cuando pasamos el puente, que está en la entrada de allí de Alderete, nosotros teníamos que volver hacia el corte. Apenas pasamos el puente, aquella risa volvimos a escucharla. Era como si nos siguiera. Por momentos la escuchábamos como sobre nosotros. Es decir, era como si volara algo sobre nosotros. Para aquel momento, imagínense, estábamos muy, muy asustados. Cuando llegamos a mi casa, entramos muy rápido. Mi abuelo nos preguntó qué pasaba porque nos vio asustado y le contamos de aquella situación. Después de aquel día, mi abuelo no me dejó que volviese a trabajar en aquel lugar. Me dijo que aquello que nos había aparecido, que nos seguía, era una bruja. Aquella fue mi corta historia, pero
que sirve para corroborar, para creer que existe lo paranormal, ¿no? Soy José Cerrizuela, un abrazo enorme para vos. Guardián, soy Raúl del barrio Tiro Federal, te escuchamos siempre. Bueno, muchísimas gracias. Guardián, espero que estén bien. Saludo de la Astenia, la Z. Dice, soy Andrés, suerte y éxitos para ustedes con el programa. Guardián, soy María, escucho desde el año 2004, todos los miércoles a full con la radio. Manda saludo a mi mamá y a mi sobrina Romina, que estamos juntas escuchando la radio. Conta alguna historia del hospital o barrio, ya que mi marido está trabajando allí en estos momentos. Abrazo y éxitos para lo que resta del año. Muchísimas gracias. Y podrías decirle a tu marido, tal vez, que nos envíe, que nos cuente alguna historia, ¿no? Debe conocer. Hola Guardián, me llamo Jessica, mandale saludos a mi hermana. Estamos escuchando como todos los miércoles Grosa la radio. Saludos por pasar historia de la casona. Somos del gráfico de las Talitas. Guardián, soy Brian Velarde de Villalén. Quiero mandar un saludo a todos mis compañeros de la escuela Juan Larrea. Si podés pasar una historia de la Guadita, muchas gracias. Sergio, soy María de San Javier. Estoy escuchando la radio con mi amor el rubio y mis hijos. Y Nadia y Gabriel. La radio está de 1000. Bueno, estaría bueno lo que propone una reunión en San Javier, ¿sí? Vamos a ver. Guardián, soy Rodolfo, un saludo a los muchachos de los cuarteles, la radio está de 1000, muchísimas gracias. Guardián, muy buena la radio, sigan así, los estamos escuchando con mis amigos Chato, Harry y el Colo, somos del barrio Malvina. Guardián, muy buenas historias, saludos para Lucas, Claudio y Cristian, te escuchamos siempre. ¿Qué tal Guardián? Soy Santiago, de aquí de la provincia de Tucumán, me encantaría que pases historias del perro familiar. Hola Sergio, me llamo Miguel, estoy con mi mujer Karen. Estamos escuchándote como todos los miércoles. Saludos a mi hija Jennifer. Sergio, buenísimo el programa. Estamos escuchándolos muy atento con Noelia, mi hijo Juanse y yo, Juanjo, de Villa Muñecas. Un saludo enorme para vos. Guardián, soy Leonel. Mandá saludos a la familia Pavón y si podés pasar la historia de la Guadita, estaría bárbaro. Bueno, muy bien. Sergio, buenas noches. Por favor, ¿alguien podría pasar el número para agregar? Bueno, sí, los chicos de los grupos vamos a ver si me autorizan y yo paso el número al aire, ¿sí? Sergio, un fuerte abrazo, dice Walter Farías, un abrazo enorme para vos y gracias por estar allí. Saludos a Matías Canelo, quiero decirte que está muy buena la radio, escuchamos hace años. Quiero mandar saludos a la familia, por supuesto Canelo, del barrio 20 de junio. Soy Pablo Robledo, estoy cuidando a mi bebé en terapia, hace 2 años que los escucho. 1000 felicitaciones y pronto le mandaré mi historia paranormal. Bueno, muchísimas gracias y te mandamos también mucho cariño y bendiciones para tu bebé, para que en el nombre de nuestro Señor se recupere, ¿sí? Lo visite esta noche y lo puedas tener con vos en tu casa, ¿sí? Así que muchas bendiciones. Sergio, somos Luis, Pablo y Lautaro de Tafí Viejo y estamos a full escuchando el programa, muy bueno, vamos a contar nuestra historia. Dale, la espero. Guardián, soy Omar Beltrán de Simoca, con mi hijo Alexis Maturano, escuchamos siempre estas historias, ¿no? Gracias. Mi nombre es Alejandro de Villalén, excelente, muy buenas historias, las escuchamos todos los días con mis hermanos Marco y Enzo. Me piden la historia de Villalén también. Muy lindo el programa, sigan así. Saludos Mauricio, Judith, Roberto, Mayra y Milagros. Bueno, sigan escribiendo. El número es 156 29 11 81 para que envíen mensaje de texto o los WhatsApp, ¿no? Así que escriben, repito el número, 156 29 11 81 y algún otro mensaje que dice felicidades por tu programa. Saludos a Pauli, Oli y Sol, los quiero un montón, dice Coco que escribe. Para el amigo Aldo también, un abrazo enorme que nos está escuchando. Soy de Villa Mariano Moreno, muchísimas gracias, dice el mensaje. Jessica Sotelo, saludos a Karina Rodríguez. Al marido el gordo de la banda, estamos con mi marido Diego y mi hermana Tatiana, saludos a ellos de 10 la radio, bendiciones, muchísimas gracias. Guardián, soy Hugo Marino de la banda, los escucho desde los comienzos del programa, pueden pasar alguna historia de la banda, muy bueno el programa. Hugo Marino, un abrazo enorme, muchísimas gracias. Sergio, mandale un saludo a Rocío Pastrana de Anfama, que te escucha siempre. Soy Gregorio Sasso, saludo enorme para vos, gracias y a toda la gente, ojalá nos estuvieran escuchando por ahí, qué lindo, ¿no? De esa zona, tan lejos. Guardián,
¿Cuándo va a ser la noche en vivo? Soy Pablo. Bueno, no hay fecha confirmada todavía, lo voy a decir acá, por supuesto, en el programa. Soy Carlos, quería una historia de la casa del Parque Guillermina. Bueno, quiero saludar a Violeta de Amaicha. Sergio, soy Fátima, qué linda noche para las historias, aquí escuchando en Alderete con mis hijos Luis, Tatiana. Mandarle un saludo a mi hermana María Fregote, que se copa con las historias. Gracias, dice. Bueno, sí, gracias a ustedes que nos escuchan y que además nos escriben, ¿no? ¿Sí? Muchísimas gracias a todos. Hola, Tocayo, aquí escuchándote como siempre. Un saludo para los muchachos del taller, Miguel, Lucas, Dani y Talco, de parte de Sergio Lescano, desde Banda del Río Salí. Un abrazo enorme. Muchísimas gracias. Sergio, soy el tachero nocturno Dante, me encantan los guardianes, deberías contar otra noche más. Algo, bueno, que está muy bueno, gracias por acompañarnos. Para los nocheros, dice un saludo a mi hija, a mi hijo Nano y a mi mujer Vicky, que los amo. Ahí está, un mensaje más, ¿sí? Dice, hola, soy Luis Nickler, la radio está de 10, mandale un saludo a mi hermano Ernesto y Víctor, contá alguna historia del Cementerio del Norte, los escuchamos toda la semana con mi familia. Muy bien, el número para que nos escriban, 156 29 11 81. Recuerdo que la persona que nos vaya a escribir a contar su historia, que por favor, como primera palabra ponga historia, y si se animan a contarlo a través del audio en el WhatsApp, lo graban y me lo envían, que estaría muy bueno poder compartirlo. Hoy, como todos los miércoles, vamos a repetir algunas historias acá en el final, y bueno, hoy estoy viendo que nos vamos a pasar más allá de la medianoche con los relatos, con las historias. Mi nombre es Mariano, como tantos escucho siempre el programa, y yo me crié en la zona de Ataona. Quería contarte algo que me contó mi padre, ¿sí? Él vivió siempre allí, en Simoca, en esa zona. Imagínate, ¿no? Con mis abuelos y él de muy chiquito. Yo tengo 48 años y mi papá en este momento tiene 76. Es decir, estamos hablando de que mi padre pasó su niñez y su juventud en una Simoca donde muy distinta a la actual, donde no había luz eléctrica. Bueno, han cambiado muchas cosas, ¿no? Estamos hablando de aproximadamente 60 años atrás, ¿sí? Así que bueno, allá por el año 50 y tanto, y mi abuelo antes todavía, cuentan de un lugar de Simoca, cuentan sobre Simoca, un lugar donde había toda la gente era gente de trabajo, repito, donde no había luz eléctrica, donde la principal actividad eran la feria y el ferrocarril, los trenes que pasaban por allí, y en ese lugar, netamente de campo, allí se sucedían historias paranormales muy a menudo, y eran del conocimiento popular. Bueno, mi papá me contaba, lo mismo que mi abuelo, que por esos años, cuando había una fiesta en la zona, iba la mayoría de la gente, ¿no? Mucha familia, muchos eran familia en el lugar, e iba mucha gente, porque cuando habían bailes o alguna festividad especial, estaba presente prácticamente todo el pueblo, todos estaban allí. ¿Por qué? Porque trabajaban mucho tiempo, y cuando había alguna de este tipo de actividad recreativas, bueno, todos querían participar y estar allí. Y en esos lugares, o en la feria, era donde se encontraban, conversaban, y allí arrancaban las historias, como, che, ¿vieron lo que le pasó a don Miguel la noche anterior, al jueves? Y bueno, y ahí comenzaban a contar, pasó tal cosa, y las historias se iban relatando de boca en boca. Y esas mismas historias, pues, se repetían en las reuniones familiares. Porque, eso sí, contaba mi papá, contaba mi abuelo, que cuando se reunían en familia para una fiesta, para algún festejo, no habían equipos de música ni ese tipo de cosas, ¿no?
con suerte en algún momento tuvieron un tocadisco o algo por el estilo. Pero llegada la madrugada, por lo general se la pasaban conversando. Si había alguien que tocaba la guitarra y cantaba, era la compañía que tenían por ese momento, ¿no? Y entonces allí volvían a contarse las historias. Me contó don Miguel el otro día que le pasó tal cosa. Y las historias se iban trasladando de boca en boca. Y bueno, tanto mi abuelo como mi papá conocían muchas. Pero mi abuelo fue testigo, ¿sí? A él le pasó algo relacionado con lo paranormal. Lo mismo que a mi papá. La historia que voy a contar ahora es la de mi padre, ¿sí? Se llama, bueno, él tiene también mi nombre Mariano, ¿no? Cuenta que era por el año 62 aproximadamente. Volvía en su caballo a la siesta de ver unos animales, ¿no? Y de hacer algunos arreglos en el cerco, decía él, cosa que controlaban siempre para que no se escapen los animales, para que no puedan entrar tampoco, ¿no? Siempre había mucha actividad. Por lo general no se hacía absolutamente nada en la siesta, o muy poco en la siesta cuando el sol era muy fuerte, pero de abril en adelante, cuando comenzaba a refrescar, se aprovechaba al máximo, ¿no?, la luz del día para las actividades diarias. En esa oportunidad, mi padre había ido a ver una parte del cerco que se había caído y bueno, no lo iba a arreglar él solo, pero tenía que ver cuáles eran las condiciones en las que estaba. Además, había un surgente que llevaba el agua no solo en esa propiedad, ¿no? Un surgente chico en realidad, pero había un lugar donde se había hecho como una pequeña laguna, el agua se había emposado y no corría. Entonces, más bien, esas cosas tenían que hacer. Después de haber terminado la actividad durante la mañana y después de comer, mi papá le dijo a mi abuelo, me voy a ver lo del cerco y vuelvo. Y entonces se fue, eran como las 2 de la tarde aproximadamente, ¿no? De la casa estaba aproximadamente a 1,5 kilómetros, es decir, 15 cuadras aproximadamente, hacia la parte de atrás de la propiedad. Era, por ese entonces, solamente habían cañaverales y monte en el lugar, ¿no? Y la gente que utilizaba pequeñas parcelas para la huerta, por ejemplo, ¿no?, o algún sembrado, ¿no? Bueno, hacia la parte de atrás, es decir, hacia lo que sería el fondo de aquella propiedad, que ellos tenían varias hectáreas, heredadas también, era donde había caído el cerco. Allí había un pequeño monte, el cual nunca habían podido quitar de allí, no habían podido desmontar porque no tenían económicamente los medios, ¿sí? Y ya para ellos consideraban suficiente el espacio que tenían para la siembra y la cosecha de la caña, ¿no? Bueno, fue hasta este lugar, vio que los pastos estaban bastante altos, que muchos de los postes del cerco en ese lugar estaban como podridos, justamente porque se había hecho como esta lagunita, esta aguada que estaba pudriendo los palos, ¿no? Se quedó mirando cómo resolver el problema y a la media hora de estar por allí se dio vuelta como para ir hasta el caballo e irse, y sintió que algo cayó en el agua y lo salpicó, como si alguien hubiera tirado una piedra grande al agua como para hacerle una broma, y lo salpicó. Él se dio vuelta esperando encontrarse con alguien de la familia, con alguno de las personas que... Bueno, pero no. Cuando él miró, vio asustado y completamente asombrado
a pocos metros de él, a no más de 2 metros, un duende. Él lo describe de esa manera. Dice, vi un duende, y asegura que este duende estaba prácticamente desnudo, descalzo, que era lo que a él lo impresionó tal vez fue que la piel, ¿sí?, era como si una piel, por supuesto, muy curtida, pero de un color rojizo, y el rostro como el de un anciano, con una particularidad. Él dice que se apreciaba claramente los 2 colmillos de abajo que sobresalían de la boca de este pequeño duende. Una figura que daba temor e impresionaba. Dice que los pies de este duende eran grandes proporcionalmente con respecto a su cuerpo. Estaba descalzo, con las uñas, con los pies en realidad completamente tapados de barro, y que cuando él se dio vuelta y lo vio parado allí, dice que esta aparición esbozó una sonrisa burlona, diabólica, y que comenzó a tirarle con barro. Levantaba el barro del piso y se lo tiraba. Era chiquito, no tendría más de unos 40 centímetros, un poquito más tal vez. Lo que mi papá hizo en ese momento fue simplemente darse vuelta y caminar hasta el caballo, y en ese momento sentía como ese barro que él lanzaba le pegaba en la espalda o en las piernas. Y él quiso ignorarlo. Logró subirse al caballo, que estaba muy inquieto, que según él mismo dice, relinchaba y era como que quería soltarse porque estaba atado a uno de los postes allí. Apenas pudo subir y dominarlo, y él pretendía irse como ignorándolo. Y en el momento en el que lo logró sacar de la laguna, algo cayó detrás de él y quedó sentado justo detrás de él en la silla. E inmediatamente fue una cosa de segundos, y sintió que algo cayó detrás de él y sintió que le comenzaba a faltar el aire. Ese duende estaba presionando con su mano, que también era una mano que tenía, él dice y describe la piel de este duende como el cuero de una tortuga. Una mano grande con la cual le presionaba el cuello. Él no sabía qué hacer en ese momento, y tratando de soltarse, cayó al piso. Cayeron los dos. Pero cuando cayó al piso, lo soltó. Y él lo vio correr pesadamente hacia uno de los costados, y dice que se trepó a la pata del caballo, es decir, es como si se hubiese abrazado a la pata del caballo y le pegaba en el pecho con la mano al caballo, hasta que en un momento el caballo cayó al piso, y él lo vio al animal, vio que el animal temblaba. Para representar gráficamente, me dice que era como si tuviera un ataque de epilepsia el animal, y él se quedó parado sobre el caballo, es decir, el duende se quedó parado sobre el caballo. Mi papá logró pararse y quiso irse como lo había hecho anteriormente del lugar, pero ya en ese momento él dice que no sentía una sensación muy fea, que no sentía las piernas, pero por el miedo, no porque le haya pasado algo, simplemente por el miedo. No sentía las piernas, le costaba dominar su cuerpo.
inmediatamente sintió un golpe en las piernas y cayó al piso. Cuando cayó al piso, este duende se paró enfrente de él a menos de medio metro. Y allí fue cuando lo vio en detalle y describe la piel de ese ser como el cuero de las tortugas, de las patas o del cogote de la tortuga, con un rostro completamente demoníaco. Dice que tenía en ese momento en su mano la bosta del caballo y que empezó a tirarle en la cara mientras se reía. Mi papá se puso, cuando trató de levantarse, se puso como a 4 pies, haciendo fuerza para levantarse, y que comenzó a orar, es decir, a rezar en voz alta. Y en ese momento dice que el duende, esta aparición, le habló con una voz muy gruesa y le dijo: andate, andate, andate antes que te mate. Y comenzó a reírse. Y dice que mi papá siguió rezando y él le gritaba, esta aparición le gritaba: cállate, cállate, le decía que se calle, y era una voz muy gruesa. Como mi papá continuaba rezando y caminando, dice que sintió como que le empezaron a pegar cachetadas en las piernas, y eran tan fuertes que casi lo volteaban, y comenzó a gritar. Mi papá apuró el paso con miedo, con mucho miedo, y se alejó del lugar, hasta que en un momento ya no lo escuchó. Se fue de allí, llegó a la casa con mucho miedo, golpeado, y despertó a mi abuelo, que estaba durmiendo la siesta, a mi abuela, a su hermano, a sus hermanos, y les contó lo que había pasado, lo que le había sucedido. Y cuando él le dolía mucho las piernas, cuando se quitó el pantalón, se dio cuenta que tenía las piernas marcadas, y la piel tenía como levantada, como esas ampollitas de agua que se hacen cuando uno se quema con el sol, la pierna completa así. Mi abuela se asustó mucho y mi abuelo agarró la escopeta, le dijo a mi papá y a sus hermanos, eran 3 más, es decir, 4 con mi abuelo, que fueran hasta el lugar. Mi abuela les dio un rosario para que se protegieran y fueron hasta allí. Cuando llegaron, encontraron al caballo ya muerto, cubierto de espumas, todo lo que es el hocico del animal, y con un hueco en la panza, pero vacío. El animal casi seco ya por completo. Una cosa realmente increíble, algo imposible naturalmente. Y comenzaron a buscar ahí, a mirar con un poco de miedo desde arriba del caballo, hasta que mi abuelo dijo: mirá esas pisadas, y en el piso, en el barro, donde comenzaba aquella laguna que se había hecho por este surgente, se veían en el piso las pisadas como de una persona descalza, y él me dice exactamente, un pie como el de una persona que calza 42 o 43, una cosa así, muy grande. Y habían pisadas por todos lados, ahí en el barro se las veía claramente. En un momento comenzaron a escuchar como una risa, pero muy, muy despacio. Y después escucharon una voz que los corría, les decía que se vayan. Que se vayan, les decía.
fue en ese momento recién que, prestando atención, mi papá vio movimiento en una planta que estaba como a unos 10 metros de allí y dijo: allá está. Cuando miraron hacia esa planta, un árbol grande que había allí, lo vieron descender por el tronco hasta la base del árbol y meterse en un hueco que tenía el árbol ahí abajo. Como esos árboles viejos, ¿no? Que hay muchos y seguramente ustedes habrán visto. Uno de esos árboles viejos que tenía como un hueco al pie del árbol tapado por los pastos. Cuando mi abuelo se fue hasta allí, hizo un disparo. Y mi abuelo se fue directamente hasta allí y los demás, por supuesto, también siguiéndolo. Corrieron los pastos con la escopeta y dicen que ese pequeño espacio que había, que era un hueco que no tendría más de unos 40 centímetros y bueno, un pequeño espacio dentro, que estaba, ese lugar estaba completamente limpio, es decir, era tierra dentro, por supuesto, pero no había ni siquiera un solo pasto, ni un solo pasto. Y dice que la parte de adentro del árbol, es decir, las paredes ahí adentro del árbol, estaban como quemadas. Estaban como si las hubieran quemado. Bueno, la cuestión es que se dieron cuenta también que había allí algo que les llamó la atención. Era un paquetito. Dicen que lo describen con precisión, ¿no? Que era un paquete que estaba con una tela de alpillera, y después de la tela de alpillera tenía un lienzo del tamaño de una rejilla aproximadamente. Bueno, eso tenía dentro, porque ellos lo sacaron y lo abrieron con el machete sin tocarlo. Dentro tenía tierra y dicen que había un sapo con la boca cocida. Ellos no quisieron averiguar más allá de eso, ¿no? Eso estaba como colgado dentro de ese hueco. Estaba como con un clavito dentro del hueco que apenas se veía. Bueno, ellos vieron esto, por supuesto. Se fueron del lugar y mientras se iban, dicen que escuchaban como varios gritos, ¿no? Como así, como lamentos, ¿no? Mientras se iban. Volvieron al día siguiente trayendo querosén y para quemar eso, quemaron eso e incluso cortaron y quemaron los pastos alrededor de aquel árbol, al cual no quisieron prender fuego por miedo a que se quemara toda esa parte, que era un pequeño monte que había en el lugar, ¿no? Y se fueron. El animal ya estaba completamente seco, el caballo que había caído muerto en ese lugar, en ese espacio. Días después, contando lo que había sucedido, una semana después, en la feria, una señora, una viejita, doña Ana, una viejita muy conocida de ahí del lugar, o al menos por ellos, les dijo que eso era un trabajo que había hecho alguien. Que el sapo, ese sapo que tenía la boca cocida, seguramente tenía dentro la foto de la persona a la que le habían hecho el trabajo, la cual ellos ya no podían ver, por supuesto, porque habían quemado todo. Esta mujer les dijo que consiguieran agua bendita y que echaran allí a la vuelta del árbol, como un círculo, y en el lugar donde habían quemado aquello. Bueno, eso lo consiguieron ese mismo fin de semana, hicieron bendecir agua bendita en un bidón, e hicieron lo que esta mujer les dijo. A mi papá nunca le volvió a pasar un hecho tan directo o tan cercano como este. Sí, fue testigo de algunas otras cosas. Pero él me dice que a su prima también, no en esa casa, sino en una casa que estaba unos kilómetros más adelante, se le apareció un duende totalmente distinto al duende que él describe.
su prima lo describía como un nenito de apenas meses por el tamaño, pero que se desplazaba y se movía como una persona grande, e incluso hablaba, pero su voz era como la de un nenito, que le decía seguime, seguime, a ella y a su hermano, es decir, a los dos, que le decía que tenía bolillas. Decía, seguime, seguime, tengo muchas bolillas. Y los iba engañando diciéndole que tenía algunas otras cosas como dulces, no sé. Que el primo se asustó y se quedó paradito y ella lo fue siguiendo. Y él comenzó a gritarle a su mamá. Cuando su mamá vino, vio a su hija, es decir, a la prima de Mariano, que estaba como a unos 50 metros de la casa y veía que iba algo o alguien delante de ella, que no vio claramente, pero que se trataba de ese duende. En ese lugar había allí un hueco muy grande, junto a un árbol también muy grande que había, que no pertenecía a su propiedad. Bueno, en ese lugar dicen que vieron varias veces, fueron testigos de la aparición de este duende, incluso gente que pasaba a caballo por allí, decía que sentía que le tiraban cosas como terrones, como piedras, o como esas semillas tipo castañuelas, que si no me equivoco son del tarco, ¿no? El jacarandá. Bueno, creo que ese era el árbol que había en la propiedad. La gente pasaba por ahí y les tiraban con esto. Incluso alguno de los vecinos asegura que veía que se movía como si fuera un gato dentro o por el árbol, entre la copa del árbol, y que acá alcanzó a ver a un nenito parado justo en una horqueta grande que había en el árbol y que se reía mientras le tiraba cosas, ¿no? Este hombre se persinó y siguió su camino, lo mismo que tanta otra gente que pasó por allí, por el lugar. Allí en la familia fueron varios los testigos de la aparición de estos duendes, que ellos no encuentran ni tienen ningún tipo de explicación para esta situación. Pero me dicen, lo que sí puedo asegurarte es que este tipo de seres existen, los duendes. Bueno, me llamo Santiago. Quiero contar una historia que me transmitieron mis padres, algo que pasó cuando recién se habían casado y, bueno, aún yo no había nacido. Mi familia es de Santiago del Estero, vivían en un lugar que se llama Árraga, pero al poco tiempo de casados se mudaron a otro pueblo que se llama Fernández. Mi papá trabajaba por entonces en la siembra y en la cosecha. El señor que lo había contratado era amigo de mi abuelo, de su abuelo, perdón, y le dio además un lugar en su propiedad para que viviera mientras trabajaba allí. Estaba como capataz porque le tenía mucha confianza a mi abuelo, entonces le dio un lugar para que vivieran, estaba como capataz y tenía trabajo durante todo el año. Si bien es cierto que era una casita antigua, pero estaba en buenas condiciones, una casa de campo chica, pero en buenas condiciones. Me relató que las primeras semanas pasaron mucho tiempo acondicionándola, arreglando como para poder vivir tranquilamente allí, y que marchaba todo bien hasta el día de las almas. El día de las almas. Esa noche mi papá había llegado cuando aún no había oscurecido, y después de comer mis padres se acostaron a dormir. Mientras conversaban, hablaban un poco, tenían muy poca luz, había un radiasol allí, una de esas lámparas a gas, y en lo que estaban conversando, de repente esa luz comenzó a aumentar y a disminuir hasta casi apagarse. De repente, por la ventana que habían dejado abierta, por supuesto, una ventana bastante amplia, entró un pájaro que mi papá
No sabe bien si era una lechuza, una tajacaminos, una de esas aves nocturnas, y que revoloteaba por la pieza. Mi papá se levantó para tratar de sacarla y mi mamá gritaba asustada porque no sabía lo que era. Y en un momento vio que al salir, apenas terminó de salir por la ventana, se volvió un bulto negro que cayó junto a la ventana, pesadamente. Este bulto se incorporó y mi papá vio allí, del lado de afuera de la ventana, una mujer. En realidad, una sombra que supuso que era una mujer porque tenía el cabello largo. La miró por un instante y la vio caminar por el patio. Entonces, él se acostó sin decir nada para no asustar a mi mamá. Una vez que estuvo en la cama, la sintió caer a mi mamá como si hubiera estado suspendida a unos centímetros de la cama. Una sensación extraña de explicar, pero mi mamá se asustó, pensó que se había quedado dormida y tuvo uno de esos sueños cortos en los que uno cree que se cae. Pero mi papá la sintió caer en la cama. Fue algo muy extraño. Mi mamá se asustó mucho. El piso que tenían en el comedor de aquella casa era de ladrillos. Y de pronto comenzó a escucharse como si alguien golpeara contra el piso con un palo o algo por el estilo, o algo así. A partir de ahí, escucharon todo tipo de ruidos. El mate, que estaba al costado de la cama, de pronto voló y pegó contra un roperito que había dentro de la habitación. Para ese momento, mi mamá ya estaba muy asustada. La noche avanzó y estos hechos continuaron. Mi mamá le preguntaba constantemente a mi papá por qué estaba pasando eso, qué pasaba. Mi papá trataba de contenerla, de decirle que eran simplemente ruidos, que no pasaba nada, para no asustarla más. Pero después comenzaron a escuchar como si caminaran por la casa y golpes contra las paredes. De solo estar mi mamá dio un grito porque sintió que la tomaron de los pies, y cuando mi papá se quiso sentar en la cama para ayudarla, sintió una fuerza extraña, un peso muy grande que se lo impidió. No podía levantarse. Esto duró unos segundos, es cierto, pero mi mamá no paraba de llorar y mi papá intentaba soltarse para ayudarla, desesperado, y no podía. Agarró entonces una pequeña cruz que tenía en el espaldar de la cama y lo pusieron sobre las piernas. De repente, los calzados de mi papá y de mi mamá, los zapatos que tenían, giraban en el aire y pegaban contra las paredes, como si alguien los lanzara. Ellos estaban muy asustados por esto que estaba pasando. Se pusieron a rezar muy juntos, mi mamá encogida en la cama, rezaban en voz alta y esperaban a que llegara el día. Nunca antes les había pasado algo parecido. Ellos habían crecido en el campo y nunca les había sucedido algo similar a esto. Cuando se levantaron, mi papá hizo 2 cruces de unos palos que cortó de un árbol que había en la casa, y a la noche puso una de estas cruces en la puerta de entrada y otra en la puerta de la habitación. Estaban muy asustados con lo que pasaban y no sabían qué hacer. Cuando llegó la noche otra vez y oscureció, otra vez volvieron los ruidos y volvieron las sombras. En la casa, la habitación no tenía puerta, entonces desde ahí se veía la puerta de ingreso a la casa y lo que sería la cocina, comedor, que era muy chica, podía verse desde allí, desde la habitación. Apenas llegó la medianoche, comenzó a escucharse como si un tropel de caballos corriera alrededor de la casa y se escuchaban golpes en las paredes.
Dice mi papá que era muy, pero muy extraño porque se escuchaban lamentos mezclados con risas, pero unas risas burlonas, malignas. Y de pronto, un golpe los hizo saltar de la cama. Era la ventana que se abrió de par en par y vieron entonces que un caballo metió la cabeza por la ventana. Tenía los ojos como brasas, pero sin brillo. Y cada vez que bufaba, llenaba la habitación de un olor extraño, un olor feo. Mi mamá estaba abrazada, mi papá no lo dejaba ni siquiera mover, no dejaba de llorar. Por la misma ventana entró una lechuza que, según mi papá, se paró en una silla y aleteaba constantemente. Ellos podían sentir el aire de este animal. Mi papá le lanzó un cuchillo que había llevado a la cama, y comenzó otra vez a rezar en voz alta con mi mamá, que no paraba de llorar y apenas podía rezar, hasta que aquel animal salió de la pieza. Toda la noche fue insoportable por los sonidos de voces y gente que caminaba en la casa y las sombras que iban de un lado al otro. Al día siguiente, apenas amaneció, fueron a la casa del dueño, al que le tenían mucha confianza, y le contaron todo lo ocurrido. Este hombre permitió a mi mamá quedarse en la casa junto a mi papá, juntos a mi mamá. Este hombre vivía con su mujer y 2 hijitos. Les permitió quedarse allí en la casa por esa noche. Él y mi papá fueron unos kilómetros más adelante a buscar a una señora que tenía la reputación de ser una muy buena curandera. Una vez que la encontraron, mi padre le contó todo lo que había sucedido hasta llegar a la casa. Apenas esta mujer bajó en la propiedad, comenzó a hacer cruces con agua bendita y llevaba un rosario colgado en la mano. Entró en la casa y puso una vela en cada rincón de la casa junto a una estampita de San Jorge, mientras rezaba. Esto le llevó por lo menos 3 horas. Al terminar, esta mujer dijo que era muy difícil limpiar el lugar, que habían espíritus muy dañinos, pero que podía proteger a la gente que vivía allí de que no les ocurriera nada malo, pero que las apariciones y los ruidos iban a continuar. Ella le dijo que habían unos trabajos muy fuertes en la propiedad. Terminaron, llevaron a esta mujer, se fueron. Mis padres se quedaron en la casa del dueño por un tiempo, hasta que se mudaron a otra casa, la de unos tíos que estaba cerca. Con el tiempo se enteraron que esta casa, uno de los hijos del dueño, de un matrimonio anterior, la usaba para reunirse con unos amigos a jugar al juego de la copa, y que incluso se había iniciado en las artes negras. Cuentan que una vez tuvieron una experiencia muy fuerte, y desde entonces no volvieron a jugar ni volvieron a aquella casa. Creen que el tablero que usaron lo enterraron en esa propiedad, y por eso es difícil de limpiar, y estos hechos continúan ocurriendo hasta el día de hoy, aunque ya demolieron aquella casa. Estamos toda la noche con vos. Música. Estás en la trasnoche de Contacto. 24 horas juntos. 104.5. La música que más te gusta. Y seguramente habrá mucha gente que se queda pensando sobre la veracidad de estas historias. Y yo les digo que de la misma manera que existe el bien, existe el mal. Y tal vez esta noche, cuando te envuelva la profunda oscuridad y el silencio, sientas que no estás solo. ¿Y por qué no? Son muchos los espíritus que vagan por el mundo, y hoy podría tocarte a vos
ser el protagonista de una de nuestras historias de terror. Y para aquellos que dicen, yo no creo porque nunca me pasó, yo les digo lo mismo de siempre y ustedes repetirán conmigo. No pasa hasta que te pasa.